En la quietud opresiva de la noche del 17 de junio de 1462, una melodía siniestra se deslizaba sobre el inmenso campamento otomano, no surgida de liras ni tambores, sino de los gemidos sofocados y el chirrido de armas, augurando un horror que ni siquiera el formidable sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, estaba listo para enfrentar. Una sombra se movía entre las tiendas, no la de un ejército, sino la de una pesadilla encarnada, Vlad III de Valaquia. Lo que acontecería en las próximas horas no sería solo un combate, sino un asalto psicológico, un golpe tan temerario y cruel que resonaría en los anales de la historia, forjando la leyenda del hombre que sería conocido como el Empalador. Prepárate para adentrarte en los entresijos de la noche en que el terror valaco se convirtió en un arma de guerra. El ocaso se desvanecía lentamente en una oscuridad sin estrellas sobre las llanuras de Valaquia, devorando los últimos rastros de una cálida tarde de junio. Bajo ese manto nocturno se extendía una imagen que debía inspirar temor y reverencia. El colosal campamento otomano de Mehmed II, el Conquistador, una ciudad efímera de tela y ambición que albergaba una fuerza expedicionaria de proporciones casi inconcebibles. Las estimaciones varían, pero entre 100.000 y 150.000 almas, soldados, caballeros, ingenieros, sirvientes, eunucos, esclavos y una multitud de seguidores del campamento conformaban un organismo vivo, palpitante y en su mayoría ajeno al destino que se avecinaba. Era la máquina de guerra más formidable que el mundo había visto desde los tiempos de Genghis Khan y había llegado a Valaquia con un único propósito: aplastar a Vlad III y anexar su pequeño principado al vasto mosaico del Imperio Otomano. Las tiendas, tejidas con lona gruesa y pieles, se extendían por kilómetros alrededor de Targoviste, la capital de Vlad, que ahora estaba asediada y aguardaba su probable caída. Había áreas designadas para cada cuerpo del ejército: los temidos genízaros, la infantería de élite forjada en la disciplina y la lealtad al sultán, los ágiles sipais, la caballería pesada que sembraba terror en los flancos enemigos, la imponente artillería con cañones capaces de derribar murallas, y una diversidad de tropas auxiliares, mercenarios y caravanas de suministros que aseguraban la sostenibilidad de esa fuerza descomunal. El aire estaba impregnado de una mezcla compleja de aromas: humo de fogatas crepitantes, especias de comidas cocinándose en ollas humeantes, el olor almizclado de miles de caballos y camellos y el sudor de hombres agotados tras un día de marchas y escaramuzas. A esa hora, la mayoría de los soldados estaba en un momento de reposo. Algunos lavaban el polvo del viaje en arroyos cercanos, otros reparaban sus armaduras o afilaban sus espadas. Dentro de las tiendas, la luz titilante de las lámparas revelaba grupos de hombres jugando a los dados, narrando historias de contiendas pasadas o escribiendo cartas a sus familias lejanas. De vez en cuando, el sonido melódico y solemne del adán, la llamada musulmana a la oración, resonaba suavemente en la noche, invitando a los fieles a postrarse hacia la Meca. Era la sinfonía nocturna de un ejército en descanso, una orquesta de sonidos cotidianos que ocultaba la inminente calamidad. La confianza otomana no era solo una fachada, era el fundamento de su doctrina militar. Mehmed II era un estratega brillante, un líder que había desafiado todas las expectativas al conquistar Constantinopla, la segunda Roma. Traía consigo una logística impecable, ingenieros capaces de construir puentes sobre ríos turbulentos en tiempo récord y una burocracia militar que garantizaba el suministro constante de provisiones, esencial para una fuerza tan numerosa. La reputación de Vlad III, aunque feroz y conocida por sus métodos de empalamiento, era vista como la de un simple príncipe valaco de un principado pequeño e insignificante.
rodeado de enemigos y sin el respaldo sólido de una gran potencia cristiana. La victoria parecía inevitable, solo una cuestión de asedio y paciencia. Los guardias otomanos, aunque numerosos, estaban dispuestos en un perímetro diseñado más para contener a Valaquia que para repeler un asalto masivo. Esperaban un cerco prolongado, tal vez intentos desesperados de huida de civiles o pequeñas escaramuzas en la periferia. Nadie, ni siquiera el sultán, imaginaba el tipo de ataque que Vlad estaba a punto de desatar. La inmensidad del campamento, que era la prueba de su poder, también era su mayor debilidad oculta. Dispersaba la atención, debilitaba la vigilancia y creaba una falsa sensación de seguridad que se convertiría en una trampa. Los soldados, exhaustos por largas marchas bajo el sol y enfrentamientos previos, dormían profundamente, sus sueños poblados por la próxima conquista, el fin de la campaña o las riquezas que el saqueo de Targoviste prometía. Era una ilusión de seguridad, un gigante dormido a punto de ser despertado no por un trueno, sino por un susurro mortal que se transformaría en un grito infernal. La oscuridad de la noche, que para los otomanos era un convite al descanso, para Vlad era el velo perfecto para el horror que estaba por venir. La noche se profundizaba sobre las estepas valacas y la temperatura, que durante el día había abrazado a los soldados, ahora descendía, trayendo un frescor que parecía invitar al sueño reparador. Dentro de las miles de tiendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el ritmo de la vida militar se ralentizaba. Algunos soldados permanecían despiertos, intercambiando confidencias en voz baja, sus siluetas encorvadas sobre juegos de mesa o mapas rudimentarios. Otros se entregaban al consuelo pasajero de sus mantas, con el cansancio de días de marcha y escaramuzas recientes, llevándolos a un sueño profundo. La disciplina rigurosa que hacía del ejército otomano una fuerza imbatible en campo abierto, paradójicamente, creaba una rutina predecible en sus momentos de reposo, un ritmo que Vlad sabía explotar con maestría. El enemigo de Valaquia no era solo numeroso, en su propia grandeza era arrogante en su percepción de invencibilidad, y esa presunción era la invitación silenciosa para la catástrofe que se acercaba. Las centinelas otomanas, distribuidas en puntos estratégicos a lo largo del extenso perímetro del campamento, eran los únicos enlaces activos con el mundo exterior. Pequeños grupos de genízaros y sipáis, con rostros endurecidos por la campaña, patrullaban en ritmos monótonos o se mantenían inmóviles, escudriñando la oscuridad. El silencio de la estepa era un velo, roto solo por el coro incesante de grillos, el susurro de hojas con la brisa nocturna y ocasionalmente el aullido lejano y espectral de perros salvajes. Un veterano de muchas campañas podría haber sentido una leve punzada de inquietud ante la quietud excesiva, un presentimiento de que la calma era depredadora. Sin embargo, lo que estos guardianes de la noche no sabían era que cada árbol retorcido, cada arbusto frondoso, cada sombra oscura en el paisaje estaba siendo minuciosamente observada, no por patrullas valacas en busca de sustento, sino por ojos fríos y calculadores, los ojos de la red de espionaje de Vlad. Esa red, legendaria por su eficacia y discreción, había proporcionado a Vlad información crucial. Conocía la disposición detallada de las tropas otomanas, las rutas de patrulla más frecuentes, los puntos ciegos de la vigilancia y, crucialmente, la ubicación exacta de la tienda imperial del sultán Mehmed II. Esa información no era solo un detalle táctico, era la llave maestra para el ataque que estaba siendo orquestado. Vlad no planeaba rodear. Su intención era decapitar a la serpiente en su propio nido.
La geografía alrededor de Targoviste, con sus pantanos traicioneros, bosques densos y arroyos sinuosos que serían un infierno para un ejército convencional, era el paraíso para las pequeñas y ágiles unidades valacas, entrenadas para operar en la oscuridad y en terrenos adversos como sombras. Mientras los otomanos confiaban en su fuerza bruta y en el poder del número, Vlad confiaba en su astucia, la sorpresa y la superioridad táctica en su propio territorio. Algunos oficiales otomanos más experimentados, tal vez aquellos que ya habían enfrentado la furia de Vlad en escaramuzas previas y presenciado su crueldad, podían haber sentido una leve inquietud. La reputación del empalador no era solo una leyenda contada en fogatas, era una advertencia sombría escrita con sangre. Sin embargo, incluso estos veteranos estaban atrapados por la jerarquía y las órdenes del sultán, quien, aunque un genio militar, poseía un ego colosal y una creencia casi divina en su destino inquebrantable. Había subestimado a Vlad en el pasado y en su mente, Valaquia era solo un pequeño obstáculo en el camino de su gloria imperial. Esa subestimación era su mayor debilidad. El escenario estaba preparado para un drama de proporciones épicas. La inocencia del campamento otomano, su vastedad orgullosa y su confianza ciega eran el contraste más agudo con la oscuridad creciente y el plan diabólico que se ponía en marcha. Para los miles de soldados que dormían bajo las estrellas, el amanecer traería la continuación de la rutina de una campaña que parecía destinada al éxito. Para Mehmed II, sin embargo, la noche traería el pavor más visceral, la humillación de un ataque audaz y una lección inolvidable sobre el verdadero costo de la complacencia y la naturaleza salvaje e implacable de su adversario. La noche era joven y el terror de Vlad III estaba a punto de desatarse, no como un trueno estruendoso, sino como un susurro mortal que en cuestión de horas se transformaría en un grito infernal que resonaría por toda Europa. Lejos de la complacencia otomana, escondido en las sombras de su propia tierra, el campamento valaco vibraba con una energía oscura y contenida. No había el lujo de los turcos, ni la inmensidad de un ejército imperial. Aquí, cada hombre era un lobo hambriento, y cada tienda, un nido de determinación feroz. En el corazón de este foco de resistencia estaba el propio Vlad III, el hombre que el mundo conocería como Drácula, pero que para sus enemigos ya era el empalador. En esa noche crucial, su figura era la encarnación viva de la venganza y la astucia. La luz titilante de una única antorcha proyectaba su sombra imponente sobre un mapa rudimentario, pero minuciosamente detallado, del campamento otomano. Sus ojos, que habían presenciado la muerte de su padre y hermano a manos de los otomanos y la traición de sus propios nobles, ardían con una intensidad fría y calculadora, desprovista de miedo, llena de un propósito singular: la aniquilación. Vlad no era un líder que se ocultaba detrás de sus hombres. Era el primero en la línea de frente, el estratega que también empuñaba la espada. Su autoridad no provenía solo de su linaje, sino del terror que inspiraba y de la lealtad inquebrantable que exigía y recibía de sus pocos, pero seleccionados, guerreros. Estos no eran simples campesinos armados, eran hombres endurecidos por la guerra incesante, la privación y, sobre todo, el miedo y la admiración por su príncipe. Muchos habían visto a sus seres queridos empalados por orden de Vlad, pero entendían que su brutalidad, por más monstruosa que fuera, era la única barrera entre Valaquia y la aniquilación total bajo el yugo otomano. Habían elegido arrodillarse ante un tirano conocido antes que ser esclavizados por un enemigo extranjero. A su alrededor, sus comandantes más leales recibían las últimas instrucciones en susurros. Hombres como Duca, un veterano de innumerables escaramuzas, con cicatrices que narraban historias de batallas, y Spulber,
un guerrero de fuerza notable y lealtad incuestionable, eran los pilares de su estrategia. Comprendían la audacia y el riesgo del plan. Atacar el corazón de un ejército 10 veces mayor en su propio campamento, bajo el manto de la noche, era una idea rayana en la locura. Pero para Vlad era la única oportunidad. Sabía que no podía vencer a los otomanos en un enfrentamiento directo. La única esperanza estaba en desorganizar, desmoralizar y, sobre todo, aterrorizar al enemigo de una forma que su vasta máquina de guerra no pudiera soportar. El plan era simple en su audacia, pero complejo en su ejecución. Dividir al pequeño ejército valaco en varias columnas, cada una con un objetivo específico dentro del campamento enemigo, pero todas convergiendo hacia la tienda imperial del sultán. La clave era la infiltración silenciosa, la sorpresa absoluta y la creación de un caos tan profundo que la jerarquía otomana se desintegrara. Vlad había estudiado a sus enemigos durante años, no solo sus tácticas de guerra, sino también su psicología. Sabía que la confusión en la oscuridad, la falta de órdenes claras y la duda sobre la identidad del atacante serían más efectivas que cualquier número de espadas. Era una apuesta todo o nada, y el destino de Valaquia pendía en la balanza de esa noche. Cada guerrero valaco sabía lo que estaba en juego, y la devoción a Vlad, mezclada con el terror que incutía, era el combustible para la valentía que debían demostrar. Mientras la luz de la antorcha de Vlad danzaba sobre el mapa, revelando cada ruta de infiltración, cada punto de asalto planificado, la atmósfera en el campamento valaco era de una solemnidad casi religiosa. No había el bullicio de los otomanos, sino un silencio tenso, interrumpido solo por el roce de ropas y el murmullo ocasional de oraciones. Los guerreros de Vlad, muchos de ellos con rostros jóvenes, otros marcados por años de conflicto, se preparaban con una meticulosidad casi ritual. Afilaban sus cuchillas hasta que brillaban débilmente en la oscuridad. Verificaban las correas de sus armaduras ligeras y ajustaban los arcos y aljabas llenas de flechas envenenadas. Para ellos, no era solo una batalla, era una misión suicida. Una venganza contra un enemigo que personificaba la esclavitud y la aniquilación. Vlad no era conocido por discursos inflamados o palabras de aliento. Su liderazgo se sentía, no se decía. Sus hombres veían su determinación inquebrantable, su frialdad calculadora y la furia latente en sus ojos. Sabían que no les pediría nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Era el empalador, sí, pero también el único que se había alzado contra el poderío otomano con una ferocidad que los reyes de Europa solo soñaban. La fe de sus guerreros no era ciega, sino una convicción forjada en sangre y supervivencia. Confiaban en su capacidad para encontrar una brecha donde no parecía haber ninguna, para dar la vuelta a las probabilidades. El plan de Vlad era una obra maestra de guerra psicológica y táctica. Pretendía usar la noche, el terreno y la complacencia otomana contra ellos mismos. Las unidades de choque, compuestas por sus guerreros más experimentados e implacables, serían las primeras en penetrar, enfocándose en la eliminación silenciosa de las centinelas y en la creación de rutas de acceso. Detrás de ellos vendrían los grupos designados para causar el máximo caos. Incendiarios que propagarían el fuego en las tiendas, arqueros que dispararían flechas en medio de la confusión y pequeños grupos de espadachines que atacarían puntos clave para desorganizar la comunicación y el mando. El objetivo no era una batalla campal, sino un masacre quirúrgico y aterrador que buscaba quebrar la moral enemiga. Mientras los últimos rayos de luz se desvanecían, la tensión crecía. Vlad impartía las órdenes finales, su voz baja, pero cargada de una autoridad incuestionable.
Las miradas de sus capitanes reflejaban pura determinación, mezclada con un toque de temor reverencial por el hombre que los guiaba hacia las fauces del infierno. No había espacio para la duda. Cada hombre conocía su papel, cada movimiento había sido ensayado. La preparación no era solo física, sino mental. Atacarían como espectros, desaparecerían como el viento y dejarían tras de sí un legado de terror que se contaría por generaciones. La oscuridad era su aliada, el silencio su compañero y la furia de Vlad su motor. Era la hora de la plegaria del lobo, antes de que comenzara la cacería y el campamento otomano descubriera lo que significaba enfrentar la verdadera furia de Vlad, el empalador. Bajo el denso manto de la noche valaca, la invasión comenzó. No hubo toques de trompeta ni gritos de guerra que pudieran alertar al vasto ejército otomano. Solo el sonido sutil del viento susurrando entre los árboles y el roce de hojas bajo las botas silenciosas de miles de valacos. Vlad III, el empalador, no era un estratega de grandes batallas campales, era un maestro de la guerra psicológica y la infiltración, un cazador nocturno en su propio terreno. Su pequeño ejército, compuesto por entre 7.000 y 10.000 hombres, una fracción ínfima comparada con la fuerza de Mehmed II, no marchaba en formación imponente, sino que se movía como una sombra única, fragmentada y letal. La vanguardia estaba formada por los guerreros más ágiles y experimentados de Vlad, los lobos de la noche, como se les conocía. Eran exploradores, espías y asesinos, entrenados para ser imperceptibles. Vestidos con pieles oscuras, con rostros camuflados por el hollín y la penumbra, se arrastraban, reptaban y se deslizaban a través de los pantanos cenagosos y las densas matas de arbustos que rodeaban el perímetro otomano. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado. La inteligencia de Vlad había cartografiado las patrullas y las posiciones de las centinelas con precisión quirúrgica. Los guardias otomanos, acostumbrados a la seguridad de su abrumadora superioridad numérica y a las patrullas rítmicas, eran presas fáciles para la sigilosidad valaca. Con un movimiento rápido y silencioso, una hoja afilada o una cuerda tensa, finalizaba el trabajo, dejando el cuerpo caer suavemente en la hierba alta o ser arrastrado a la oscuridad. No había tiempo para alarmas o gritos de auxilio. La muerte llegaba como un susurro. Con cada centinela eliminada, se abría una pequeña brecha en la muralla invisible del campamento otomano. Estas grietas eran marcadas con señales sutiles, una rama rota, una piedra volteada, para las oleadas posteriores de tropas valacas. La disciplina era absoluta. Cada hombre confiaba plenamente en la ejecución de sus compañeros. Vlad había inculcado en ellos una mezcla única de temor y devoción. Sabían que cualquier error, cualquier desviación del plan, resultaría en castigos tan brutales como los que imponía a sus enemigos. Pero también sabían que luchaban por su propia tierra y su propio futuro, bajo el liderazgo de un hombre que, aunque un monstruo, era su monstruo, la única defensa contra un terror aún mayor. A medida que los lobos de la noche abrían camino, las primeras centenas de valacos comenzaron a infiltrarse. No había la masa de un ejército, sino la precisión de un bisturí. Pequeños grupos se dispersaban por el vasto laberinto de tiendas, cada uno con su tarea específica. Algunos llevaban antorchas y recipientes de aceite inflamable. Otros, arcos con flechas de punta dentada, y la mayoría empuñaba espadas cortas y dagas, ideales para el combate cerrado y brutal que seguiría. La intención no era enfrentarse, sino sembrar caos y pánico. El objetivo principal de Vlad no era una victoria territorial en ese momento, sino una victoria psicológica, la desmoralización total de un enemigo que se creía invencible. El silencio, la oscuridad y el elemento sorpresa eran sus mayores aliados y los usaban con una eficacia aterradora.
El aire, antes lleno de la tranquilidad de un ejército en reposo, comenzaba a cambiar. Un olor sutil a humo, no de las fogatas del campamento, sino de algo más acre, empezaba a propagarse. Un perro ladraba histéricamente en algún lugar lejano, y luego era silenciado. Pequeños murmullos de confusión, aquí y allá, comenzaban a surgir como las primeras gotas de una tormenta inminente. Soldados otomanos, despertando del sueño, se frotaban los ojos, intentando descifrar los sonidos extraños en la oscuridad. Era demasiado tarde. La hoja ya estaba en la garganta del coloso. El olor a humo, antes sutil, se volvió más intenso. Era el aroma inconfundible de la lona quemándose, de la madera crepitando. Los primeros focos de incendio comenzaron a surgir, pequeños puntos rojos y anaranjados que, en cuestión de segundos, se transformaban en llamas voraces. No eran accidentes, eran los signos premeditados de la incursión valaca. Hombres de Vlad, armados con antorchas y recipientes de aceite, atacaban las tiendas más vulnerables, apuntando a depósitos de suministros y áreas densamente pobladas, donde el pánico se propagaría más rápido. Los gritos comenzaron entonces, primero aislados, luego en un coro creciente de confusión y miedo. Un caballo relinchaba histéricamente, una tienda colapsaba en llamas, y el murmullo de un ejército dormido daba paso a un clamor caótico y desorganizado. Los soldados otomanos, despertados abruptamente por el calor del fuego y el rugido de los gritos, emergían de sus tiendas en un estado de desorientación total. Sin tiempo para ponerse sus armaduras o encontrar sus armas, muchos se veían atrapados en el laberinto de lonas y humo. La oscuridad era una enemiga implacable, transformando a los amigos en siluetas amenazantes y la dirección en un misterio. La disciplina que los hacía formidables en campo abierto se desintegraba rápidamente sin la luz del día para orientarlos y sin órdenes claras de sus oficiales, que también luchaban por comprender la naturaleza del ataque. No era una batalla convencional, con frentes definidos. Era un pesadelo irreal, donde el enemigo surgía de las sombras, atacaba y desaparecía, dejando tras de sí solo muerte y pánico. Mientras el fuego se propagaba, iluminando brevemente escenas de horror, los grupos de ataque valacos operaban con una eficiencia brutal. No había piedad. Hombres en pánico eran abatidos con golpes rápidos y silenciosos. Las flechas con puntas dentadas, lanzadas por arqueros ocultos, alcanzaban objetivos indiscriminadamente, incrementando el terror. El objetivo principal no era eliminar a cada soldado otomano, sino crear una parálisis masiva, un estado de desesperación donde la huida se convirtiera en la única opción. Algunos valacos, más audaces, llegaban a imitar los gritos de jenízaros o sipáis, aumentando la confusión y haciendo que los propios otomanos se atacaran entre sí en la oscuridad. Era una guerra de nervios tanto como de espadas. La estrategia de Vlad funcionaba con una precisión aterradora. La vastedad del campamento, que era una fortaleza durante el día, se convertía en una trampa mortal por la noche. Las unidades otomanas, acostumbradas a maniobras a gran escala y combates organizados, no estaban entrenadas para este tipo de guerrilla nocturna, para un enemigo que no luchaba por honor, sino por supervivencia implacable. Los oficiales intentaban gritar órdenes, pero sus voces eran sofocadas por el estruendo del fuego y los lamentos de los moribundos. La cadena de mando se desmoronaba bajo el peso del terror inesperado. Soldados de élite, como los jenízaros, eran tomados por sorpresa en sus alojamientos, muchos aún dormidos cuando las hojas valacas los alcanzaban. El punto culminante de la estrategia de caos era el intento de asesinar a Mehmed II. Mientras el infierno se propagaba por el campamento, las columnas de ataque de Vlad convergían hacia el centro, donde debería estar la tienda imperial del sultán.
No se trataba solo de un golpe simbólico. La muerte de Mehmed II significaría el colapso inmediato de toda la campaña. Aunque no lograron alcanzar al sultán esa noche, el intento fue tan cercano y el terror tan abrumador que el propio Mehmed II se vio obligado a esconderse, a presenciar el caos desde su propia tienda, a sentir el miedo que él infligía a otros. El campamento otomano, antes un coloso dormido, estaba ahora en llamas, un caldero de pánico y muerte, demostrando que incluso el mayor de los imperios podía ser herido por la audacia y la crueldad estratégica de un solo hombre. En el torbellino de fuego, humo y gritos que ahora envolvía el otrora sereno campamento otomano, una figura se movía con la precisión letal de un depredador supremo, el propio Vlad III. No era un general que observaba desde la distancia, sino un guerrero en el epicentro del caos que él mismo había orquestado. Su presencia en la primera línea no era un acto de temeridad, sino una demostración calculada de su autoridad y su sed de sangre, un ímpetu que encendía la valentía de sus hombres y paralizaba el terror en los corazones enemigos. Vestido con una armadura oscura y discreta, empuñando una espada que parecía una extensión de su propio brazo, Vlad era un espectro mortal, cuyos golpes eran precisos y letales. La misión principal de Vlad y su grupo de élite era clara: alcanzar y, de ser posible, asesinar al sultán Mehmed II. Se movían con una determinación implacable, abriendo paso a través de la confusión. Las tiendas eran desgarradas, los guardias aturdidos eran abatidos antes de que pudieran siquiera desenvainar sus armas. Cada paso era una carrera contra el tiempo y el descubrimiento. Vlad sabía que, si el sultán era capturado o muerto, la gigantesca máquina de guerra otomana colapsaría. Era una jugada de alto riesgo, la apuesta máxima para revertir el juego contra un imperio. A su lado, operando como extensiones de su voluntad, estaban sus comandantes más confiables. Duka, un hombre de constitución robusta y mirada penetrante, se movía con la fuerza de un toro, usando su hacha para abrir camino donde la espada de Vlad ejecutaba. Era la fuerza bruta, la lealtad inquebrantable, un pilar de valentía que inspiraba a los soldados comunes a su alrededor a luchar con una ferocidad similar. Spulver, más ágil y silencioso, era el cerebro táctico en el campo, con la capacidad de leer el caos y redirigir pequeños grupos para maximizar el impacto, eliminando los focos de resistencia que intentaban formarse. Su comunicación se hacía mediante señales rápidas en la oscuridad, comprendidas solo por los hombres que habían luchado codo a codo bajo el mando de Vlad durante años. La escena dentro del campamento era infernal. Tiendas enteras colapsaban, devoradas por las llamas. El humo denso irritaba los ojos y la garganta, sofocando los gritos de desesperación. El terreno, antes un laberinto de lonas, ahora era un campo de obstáculos de cuerpos, estacas de tiendas caídas y objetos en llamas. Los valacos, acostumbrados a operar en estas condiciones de privación y caos, tenían una ventaja decisiva. Eran los dueños de la noche, y los otomanos, incluso en su propio campamento, eran los intrusos. Vlad, en medio de todo esto, mantenía una compostura aterradora. Su rostro, manchado de hollín y tal vez de sangre, no dejaba traslucir emoción alguna, solo un enfoque absoluto en el objetivo. Se movía con una economía de movimientos, cada golpe calculado para la máxima eficacia. No había espacio para heroísmos vacíos, solo para la eliminación fría y eficiente de cada obstáculo. Sus hombres, al verlo en acción, adquirían una valentía sobrenatural. La simple visión de su líder empuñando la espada y luchando como un demonio en el infierno que él había creado era más motivadora que cualquier discurso inflamado. Eran la hoja afilada de la voluntad de Vlad
y cortaban implacablemente a través del cuerpo del gigante dormido. La tienda de Mehmed II estaba cada vez más cerca y el pulso del miedo otomano se aceleraba con cada paso de Vlad. A medida que Vlad y sus leales avanzaban, el caos que antes era localizado explotó en una anarquía generalizada. El objetivo principal de la infiltración no era solo incendiar tiendas, sino desmantelar la cadena de mando otomana, creando una confusión tan profunda que los soldados no sabrían más quién era amigo o enemigo, quién lideraba o quién huía. El fuego, que se propagaba con rapidez alarmante, servía como un faro macabro para Vlad, indicándole el camino y, al mismo tiempo, aumentando el pánico entre las tropas enemigas, muchas de las cuales estaban más preocupadas por apagar las llamas o escapar del humo que por combatir a un enemigo invisible. La tienda del sultán Mehmed II era el epicentro de la tormenta que Vlad había desatado. Situada en una zona central y supuestamente más segura, se convirtió en el blanco de un ataque concentrado y frenético. Guerreros valacos, bajo el mando directo de Vlad, forzaban el paso entre las tiendas más lujosas, donde dormían los oficiales de alto rango y la guardia personal del sultán. Gritos de alarma y órdenes confusas resonaban, sofocados por el sonido del combate, mientras las élites otomanas intentaban armarse y organizar una defensa. La sorpresa era la arma más potente de Vlad. Los defensores, tomados desprevenidos, no tenían tiempo para reaccionar eficazmente. Escenas de horror se desarrollaban por todo el campamento. La infantería otomana, los temidos genízaros, que eran invencibles en formaciones de batalla, se veían atrapados en corredores estrechos entre las tiendas, atacados desde todos los flancos por valacos que parecían surgir de la nada y desvanecerse en la oscuridad. Muchos fueron masacrados antes de entender qué ocurría, sus pesadas armaduras convirtiéndose en un estorbo en lugar de una protección. Los caballeros sipajis luchaban por montar sus caballos en medio del pánico de los animales, que relinchaban y se encabritaban, aterrados por el fuego y el ruido. Algunos caballos, dominados por el miedo, corrían descontroladamente, pisoteando a sus propias tropas y añadiendo más desorden a la escena. El propio Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, un hombre que rara vez mostraba miedo, sintió el terror en su propia tienda. Él y su guardia personal fueron despertados por el estruendo ensordecedor de la batalla y el olor a humo. Relatos históricos sugieren que, en medio del caos, la guardia personal del sultán apenas logró protegerlo de ser capturado o asesinado. Vlad y sus hombres se acercaron peligrosamente, forzando a Mehmed a esconderse o a ser evacuado rápidamente a una posición más segura. La audacia de Vlad al apuntar directamente al líder enemigo en el corazón de su propio campamento fue un golpe psicológico que Mehmed II jamás olvidaría. Ver a su propio ejército en pánico y aterrorizado por una fuerza tan inferior era una humillación profunda. La carnicería duró horas. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer comenzaron a romper la oscuridad, los valacos, habiendo cumplido su objetivo de causar el máximo daño y pánico, comenzaron a retirarse tan silenciosamente como habían llegado. Dejaron tras de sí un rastro de destrucción, tiendas en llamas, cuerpos esparcidos y un ejército otomano colosal, pero ahora quebrado, desmoralizado e infestado por un terror palpable. El ataque nocturno de Vlad no fue una victoria decisiva en términos de bajas en campo abierto, pero fue una obra maestra de guerra psicológica, una demostración brutal de que el miedo y la sorpresa podían ser armas más efectivas que la propia superioridad numérica. La mente de Vlad había triunfado, transformando la confianza otomana en un pesadelo inolvidable. Para el hombre que había derribado murallas bizantinas y soñaba con conquistar el mundo, la noche del 17 de junio de 1462 debería haber sido solo una noche más de reposo estratégico.
El sultán Mehmed II, el Conquistador, descansaba en su lujosa tienda imperial, en el corazón de un campamento que consideraba impenetrable. Su sueño, profundo y merecido tras semanas de campaña, fue interrumpido violentamente no por el sonido lejano de trompetas enemigas o el estruendo de la artillería, sino por un creciente clamor de terror que parecía surgir de todas las direcciones. Gritos agudos, el relinchar desesperado de caballos, el choque de acero contra acero y, de manera inconfundible, el crepitar furioso de las llamas que lamían la lona y la madera. La burbuja de seguridad en la que vivía el conquistador se hizo añicos de repente. Mehmed II era un líder brillante, pero también un ser humano que, como cualquier otro, podía ser tomado por sorpresa ante el caos absoluto. La confusión inicial debió ser abrumadora. No estaba acostumbrado a tal vulnerabilidad. Su guardia personal, los leales y formidables genízaros, que dormían en tiendas adyacentes y se enorgullecían de su vigilancia, estaban igualmente en pánico. Sus gritos de alarma y órdenes desesperadas apenas se escuchaban por encima del pandemonium que estallaba. La visión era de horror, tiendas en llamas, figuras sombrías moviéndose rápidamente, aterrorizando a soldados que momentos antes dormían en seguridad. Para Mehmed, un maestro del orden y la estrategia, aquello era el pesadelo en su forma más pura, la desorden total impuesta por un enemigo que él consideraba insignificante. Los guardias del sultán, a pesar de su lealtad y entrenamiento, luchaban por contener la marea de terror. Algunos corrían hacia las fuentes del ruido, solo para ser abatidos en la oscuridad por balacos que parecían fantasmas. Otros intentaban levantar una defensa rudimentaria alrededor de la tienda imperial, creando una barrera improvisada de cuerpos y escudos contra un enemigo que se infiltraba por todos lados. El aire estaba denso de humo, dificultando la respiración y reduciendo la visibilidad casi a cero. El sonido de los gritos de los heridos y moribundos se mezclaba con el rugido del fuego, creando una banda sonora infernal que Mehmed jamás olvidaría. En medio de esa escena de desesperación, la prioridad máxima de la guardia personal y los visires más cercanos era una sola: proteger al sultán. El pánico era generalizado, pero la amenaza a la vida del propio Mehmed II era real e inminente. Vlad, con su audacia característica, había planeado la ruta más directa hacia la tienda imperial, y sus hombres de élite se acercaban peligrosamente. Era un golpe que, si tenía éxito, decapitaría al Imperio Otomano y cambiaría el curso de la historia. Los consejeros del sultán, antes figuras de autoridad y sabiduría, estaban ahora tan desorientados como los soldados comunes. Sus voces, que normalmente dictaban leyes y estrategias, eran solo más ruidos en el coro del desespero. La fragilidad de la vida, incluso la de un monarca absoluto, quedó al descubierto esa noche, cuando el brillo de la grandeza otomana fue empañado por la sombra de la furia valaca. Mehmed II, el conquistador, sintió el olor de la derrota y la humillación, no por una batalla justa, sino por un ataque artero y brutal que no podía controlar. Su imperio, vasto y poderoso, estaba siendo sacudido hasta sus cimientos por un pequeño príncipe que había subestimado cruelmente. El caos que se había instalado en el campamento otomano no mostraba señales de disminuir. A medida que las llamas consumían tiendas y el terror valaco se extendía, la jerarquía militar de Mehmed II, tan rígidamente organizada en tiempos de orden, se desintegraba bajo la presión del ataque sorpresa. Los oficiales intentaban, en vano, reunir a sus tropas, pero sus gritos eran sofocados por el clamor de los muertos y heridos, y la oscuridad hacía imposible distinguir amigos de enemigos. La comunicación entre los diferentes cuerpos del ejército se había cortado, y cada unidad, aislada, enfrentaba su propio infierno particular. Los genízaros, aunque temibles,
estaban entrenados para formaciones de batalla y asedio. La guerrilla nocturna, con enemigos surgiendo de la nada y desvaneciéndose en el humo, era un tipo de combate para el cual no estaban preparados. Su poder era inútil contra sombras y miedo. En el centro de ese pandemonium, la situación de la tienda imperial era crítica. Vlad y sus lobos se acercaban, y el sonido de la batalla se volvía ensordecedor para el sultán y su guardia personal. Mehmed II, el estratega impecable, veía su imperio desmoronarse en desorden ante sus propios ojos. La humillación era palpable. Él, que había planeado cada detalle de la conquista de grandes ciudades y ejércitos, estaba ahora a merced de un príncipe que había ridiculizado. La leyenda de su invencibilidad, tan cuidadosamente construida, amenazaba con derrumbarse bajo el asalto de un enemigo que no jugaba según las reglas de la guerra civilizada. Su miedo no era el de un cobarde, sino el de un soberano enfrentado al fallo catastrófico de su propio poder y percepción. La prioridad de la guardia personal, compuesta por los guerreros más leales y feroces del imperio, se convirtió en la evacuación inmediata del sultán. No había más tiempo para organizar una contraofensiva eficaz en medio de la noche. La supervivencia de Mehmed II era paramount, pues sin él, el ejército entero podría disolverse en pánico total. La escena de la retirada debió ser caótica. Soldados abriendo paso a la fuerza, protegiendo al sultán con sus cuerpos, mientras se movían hacia la periferia del campamento, donde la intensidad del ataque de Vlad era menor. Mehmed II, que rara vez retrocedía ante nada, fue forzado a huir de su propio campamento, una experiencia que lo marcaría profundamente y que se convertiría en una de las mayores manchas en su glorioso reinado. La retirada, sin embargo, no significaba el fin del terror. Incluso mientras el sultán se alejaba del corazón de la batalla, los gritos y el resplandor del fuego lo seguían. La visión de su campamento, que pocas horas antes exhibía la fuerza y el orden de su imperio, ahora era una masa caótica de tiendas quemadas y cuerpos, salpicada por los focos de incendio que los valacos habían encendido. La estrategia de Vlad no era aniquilar al ejército otomano físicamente, no tenía hombres para eso, sino aniquilarlo psicológicamente. Quería que el miedo a Vlad de Teso fuera más potente que la hoja de cualquier espada, y esa noche lo logró. Al amanecer, Mehmed II se encontraría ante el bosque de estacas, un espectáculo de horror que lo esperaba en las afueras de Targoviste, un testimonio macabro de la crueldad y la determinación de Vlad. Pero el primer golpe psicológico ya había sido asestado en la oscuridad de la noche. El poderoso conquistador había sido tomado por sorpresa. Su ejército había sido humillado por el terror y su aura de invencibilidad había sido, por primera vez, severamente sacudida. El sabor amargo de esa noche persistiría en su memoria, un recordatorio vívido de que incluso el mayor de los imperios podía ser asediado por la audacia y la brutalidad de un solo hombre. Con los primeros rayos pálidos del sol despuntando en el horizonte, la oscuridad que había sido cómplice de Vlad III comenzó a disiparse, revelando la extensión total de la carnicería y el caos dejados en el campamento otomano. Lo que antes era una ciudad de tiendas vibrante y organizada, ahora se asemejaba a un campo de batalla devastado por un cataclismo. Los focos de incendio aún crepitaban, consumiendo la lona carbonizada y la madera humeante, mientras una densa nube de humo acre flotaba en el aire, irritando los ojos y la garganta de los sobrevivientes. El olor a cenizas, carne quemada y sangre se mezclaba en un hedor nauseabundo que marcaría la memoria de cada soldado otomano presente. El suelo estaba cubierto con los cuerpos de los muertos y moribundos, genízaros caídos sin sus armas, sipáis arrancados de sus lechos, seguidores del campamento que no tuvieron oportunidad de escapar.
La confusión de la noche había dado paso a una desolación silenciosa, interrumpida por los gemidos de los heridos y el llanto sofocado de quienes lamentaban a sus camaradas. No era la imagen gloriosa de una victoria militar para los otomanos, sino la escena de una derrota humillante, un testimonio mudo de la eficacia brutal del ataque nocturno de Vlad. Las armas yacían donde habían sido abandonadas en la prisa, los equipos esparcidos, las tiendas saqueadas o reducidas a cenizas. El impacto en la moral del ejército de Mehmed II era palpable. Estos hombres, la élite de un imperio en expansión, acostumbrados a conquistar y aterrorizar, ahora eran los aterrorizados. La invencibilidad que les había sido inculcada se hizo añicos en una sola noche. El pánico de ser atacados mientras dormían, sin siquiera ver al enemigo, sin poder luchar de manera organizada, había dejado una cicatriz profunda. La disciplina, aunque no totalmente quebrada, estaba severamente afectada. Los soldados se movían con una lentitud aturdida, sus ojos vacíos de esperanza, llenos solo de cansancio y un miedo persistente. Habían sobrevivido al ataque, pero la aura de invencibilidad que impregnaba al ejército otomano había sido irremediablemente rota. Mehmed II, que había escapado por poco de la captura o la muerte, estaba ante su ejército, una visión de humillación y furia contenida. El rostro del sultán, generalmente impenetrable y lleno de confianza, estaba tenso, sus ojos reflejando rabia e incredulidad. Había subestimado a Vlad de Treso de una manera que ninguno de sus consejeros jamás se atrevería a hacer. La audacia del ataque, la brutalidad y la precisión de la infiltración eran un testimonio de la genialidad maligna de su enemigo. La idea de que un príncipe tan pequeño pudiera causar tal devastación en el corazón de su vasto y poderoso ejército era casi insoportable. La decisión de Mehmed II era clara, aunque amarga: retroceder. Continuar el asedio a Tergoviste bajo tales condiciones, con la moral de su ejército en ruinas y la amenaza de nuevos ataques nocturnos pendiendo sobre ellos, sería suicida. La máquina de guerra otomana era poderosa, pero no invencible contra el terror. El honor estaba herido, el objetivo de la campaña comprometido. Era necesario reorganizar, reevaluar y, sobre todo, garantizar la supervivencia de su ejército para futuras conquistas. La retirada no sería una huida desordenada, sino una marcha cautelosa, cargada del peso de la derrota psicológica. El sultán sabía que el camino fuera de Valaquia sería largo y que Vlad aún no había terminado su mensaje de horror. La marcha de retirada del vasto ejército otomano era lenta, pesada, muy diferente del avance confiado de semanas atrás. Mehmed II y sus generales intentaban restaurar el orden, pero la experiencia de la noche anterior había dejado una marca indeleble en la psique de las tropas. Cada sombra, cada arbusto parecía esconder una amenaza. El aire, aún cargado con el olor a humo y la promesa de terror, parecía susurrar el nombre de Vlad en cada brisa. La confianza en su invencibilidad había sido reemplazada por una cautela paranoica, y la máquina de guerra que había conquistado imperios ahora se movía con la vacilación de una bestia herida. Fue entonces cuando, al acercarse a las afueras de Targoviste, el paisaje se transformó en un escenario de pesadelo que congelaría la sangre incluso de los veteranos más endurecidos. Extendida por kilómetros, había una selva, no de árboles, sino de cuerpos, miles de ellos. Las estimaciones varían, pero entre 20.000 y 25.000 hombres, mujeres y niños, prisioneros turcos, comerciantes otomanos, pero principalmente soldados capturados en las campañas de invierno de Vlad y civiles búlgaros y turcos que vivían en la frontera, estaban empalados en estacas. Algunos aún agonizaban, otros ya eran esqueletos expuestos a los elementos, un recordatorio macabro del tiempo que Vlad había dedicado a preparar esta bienvenida.
La visión era casi indescriptible en su barbarie. Cuerpos desnudos, hinchados o resecos, retorcidos en agonía, perforados por estacas que emergían de sus entrañas. El hedor era insoportable, una mezcla de putrefacción y excrementos que obligaba incluso a los más valientes a apartar la mirada. Gritos de horror y náusea resonaban por las filas otomanas. Muchos soldados vomitaban en el lugar. La caballería relinchaba en pánico, encabritándose y negándose a avanzar. El espectáculo era tan impactante que el relato de su visión se propagó como fuego, convirtiéndose en uno de los testimonios más notorios de la crueldad de Vlad y de su impacto en la campaña otomana. Mehmed II, el propio sultán, conocido por su frialdad e implacabilidad en batalla, habría quedado profundamente conmocionado. Fuentes históricas, como el historiador bizantino Laonikos Chalkokondyles, relatan que el sultán habría dicho: «¿Qué más puedo hacer contra un hombre que actúa de esta manera? Tiene un arte de gobernar peculiar, no importa qué ocurra, no puedo dominarlo». Esta frase, si realmente fue pronunciada, encapsula el terror y la admiración reacia que Vlad inspiraba. Para el sultán, este bosque de estacas no era solo un acto de crueldad, era una declaración de guerra psicológica de proporciones épicas, un monumento macabro que comunicaba, sin palabras, la voluntad férrea e implacable de Vlad de proteger su tierra a cualquier costo. El bosque de estacas cumplió su propósito. La visión quebró el moral restante del ejército otomano y consolidó la decisión de Mehmed II de retirarse completamente de Valaquia. No había más voluntad de luchar. La idea de enfrentar a un enemigo que usaba el terror de manera tan eficaz y sin remordimientos era algo que ni siquiera los valientes genízaros podían soportar. La campaña, que debería haber sido una simple formalidad, se transformó en un pesadelo. Mehmed II se retiró, dejando a Vlad victorioso, no por haber aniquilado a su ejército, sino por haberlo aterrorizado y humillado en un nivel psicológico profundo. Ese día marcó para siempre la leyenda de Vlad, el Empalador, grabando su nombre en la historia no solo como un gobernante brutal, sino como un maestro del terror que desafió y humilló a un imperio. La retirada del ejército otomano de Valaquia no fue una derrota militar convencional, en la que un ejército es completamente aniquilado en el campo de batalla. No hubo una gran confrontación donde las fuerzas de Vlad, en desventaja numérica, pudieran destruir la máquina de guerra de Mehmed II en un solo combate directo. La victoria de Vlad XIII en Targoviste fue de una naturaleza mucho más insidiosa y para los otomanos infinitamente más desmoralizante. Fue una victoria psicológica. El Empalador había comprendido que contra un enemigo con recursos y hombres ilimitados, el combate tradicional era inútil. Su genialidad brutal residió en reconocer que la mente del enemigo, y no solo su cuerpo, era el objetivo principal. La estrategia de Vlad fue un golpe maestro en guerra asimétrica. Sabía que el ejército otomano dependía en gran medida de su disciplina, de su organización y sobre todo de su moral. La campaña era un reflejo de la voluntad de su sultán, y si esa voluntad se quebraba, el coloso colapsaría. El ataque nocturno, con su ejecución furtiva y brutal, fue diseñado para sacudir esos pilares. Al atacar el campamento en sus momentos más vulnerables, la oscuridad y el sueño, Vlad no solo causó bajas y destrucción, sembró la semilla de la desconfianza y el pánico. Los soldados otomanos no podían confiar más en la seguridad de su propio campamento, en sus compañeros en la oscuridad o en el liderazgo que no pudo protegerlos de un enemigo invisible. El bosque de estacas fue el coronamiento de esa estrategia de terror. No era un acto aleatorio de barbarie, era un mensaje cuidadosamente orquestado, un monumento macabro visible para todo el ejército otomano en retirada.
El espectáculo de miles de cuerpos empalados no buscaba solo infligir horror, sino comunicar una verdad simple y aterradora. Valaquia era una tierra que resistiría hasta el último hombre, y su líder era un demonio dispuesto a todo. Esa visión quebró el espíritu de los soldados otomanos de una manera que ninguna derrota en campo abierto podría lograr. Vieron no solo la muerte, sino una forma de muerte indescriptiblemente humillante y dolorosa. Una promesa de lo que les aguardaba si continuaban avanzando. El impacto fue inmediato y profundo. La cohesión del ejército otomano, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. Los soldados, que antes marchaban con la certeza de la victoria, ahora se movían con hesitación y miedo, cada uno imaginando su propio cuerpo adornando una estaca valaca. La valentía frente a un enemigo armado es una cosa. El coraje frente a un terror indicible, frente a un enemigo que parece surgido de los pesadelos más oscuros, es otra. Mehmed II, el conquistador que había mantenido la frialdad en innumerables batallas sangrientas, fue forzado a reconsiderar la viabilidad de su campaña. Comprendió que el costo de continuar sería mucho mayor que cualquier ganancia territorial. Vlad había logrado invertir la dinámica del terror, obligando al temido imperio otomano a retroceder no por la fuerza bruta, sino por pura y abrumadora intimidación. El retroceso de Mehmed II, aunque no fue una rendición formal, fue una victoria colosal para Vlad III y para Valaquia. Significaba la supervivencia de su principado por algún tiempo más, la preservación de su autonomía contra la marea implacable del imperio otomano. Vlad había conseguido lo que muchos reinos mucho mayores y más poderosos no lograron. Obligó al conquistador a regresar a casa con la cola entre las patas, aterrorizado por un solo hombre y sus tácticas no convencionales. Ese logro no solo salvó a Valaquia, sino que también elevó a Vlad a un estatus casi mítico entre las potencias cristianas de Europa, que lo veían como un baluarte, aunque brutal, contra la expansión islámica. Sin embargo, esa victoria tuvo un costo inmenso. El uso del terror por parte de Vlad, aunque efectivo, consolidó su reputación como un gobernante cruel e inhumano. El bosque de estacas y los relatos del ataque nocturno se propagaron rápidamente por toda Europa, tanto entre los enemigos otomanos como entre los aliados cristianos. Se convirtió en una figura polarizadora, temida por todos, admirada por pocos y comprendida por casi nadie. El miedo que inspiraba se extendía incluso dentro de sus propias fronteras, manteniendo a sus súbditos y nobles sumisos, pero también plantando las semillas de la desconfianza y la rebelión interna que eventualmente lo llevarían a su caída. Valaquia había sido salvada, pero el precio de esa salvación se pagó con un baño de sangre y la condena de su gobernante a la infamia. Para Vlad, la victoria psicológica era la única victoria posible. No tenía los recursos para librar una guerra de desgaste o para enfrentar a los otomanos en campo abierto. Su poder provenía de su mente astuta, su disposición a superar cualquier límite de crueldad y su habilidad para transformar la adversidad en un arma. Comprendió que el miedo era una fuerza más poderosa que cualquier ejército, capaz de quebrar la moral y la determinación de un enemigo mucho mayor. La batalla de Targoviste fue un testimonio de esa filosofía. No fue una victoria de espadas y escudos, sino una victoria de estacas y terror, un triunfo de la mente sobre la masa. El legado inmediato del ataque nocturno fue que Mehmed II, aunque furioso, no intentó una nueva invasión de Valaquia por algún tiempo. La experiencia había sido demasiado traumática. El trauma de esa noche resonaría en los corredores del poder otomano durante décadas, una mancha en la reputación del gran conquistador. Vlad había, por un breve pero glorioso periodo, detenido la expansión de un imperio. Había demostrado que incluso el más poderoso de los tiranos podía ser aterrorizado por un miedo aún mayor, y esa fue su verdadera y aterradora victoria.
no venció solo una batalla, venció la guerra psicológica contra un gigante. La batalla de Targoviste, o más bien el ataque nocturno y la visión subsiguiente del bosque de estacas, no fue solo un evento militar, fue un punto de inflexión en la construcción de la leyenda de Vlad III. La fama de El Empalador, que ya circulaba por los Balcanes, explotó tras esa noche, propagándose como un incendio por toda Europa y el Imperio Otomano. Ese terror psicológico, esa demostración de crueldad calculada, aseguró que el nombre de Vlad no solo se registrara en los anales de la historia, sino que se grabara a fuego y sangre en la memoria colectiva, transformándolo en un arquetipo de tiranía y resistencia implacable. Para los otomanos, el impacto fue profundo y duradero. Mehmed II, el Conquistador, un líder que rara vez admitía debilidad, se retiró de Valaquia. Aunque continuó sus campañas en otros frentes, la experiencia de Targoviste permaneció como una mancha en su legado. El pavor que Vlad inspiró en los corazones de los genízaros y sipáis fue tan intenso que durante décadas el nombre del Empalador era sinónimo de pesadillas y de un tipo de horror que trascendía la propia muerte en batalla. Habían enfrentado a muchos enemigos, pero a ninguno que usara la crueldad como un arte tan refinado y efectivo. La lección de Vlad fue clara. Algunos enemigos son vencidos no por la fuerza bruta, sino por el terror absoluto que su mera existencia puede infligir. En las cortes cristianas de Europa Occidental, la reputación de Vlad era más ambigua, pero igualmente legendaria. Para algunos, era un héroe bárbaro, un baluarte valiente de la cristiandad contra el avance islámico, un loco necesario para combatir la amenaza otomana. Impresiones y panfletos con relatos gráficos de sus atrocidades, a menudo exagerados, circulaban por ciudades como Nuremberg y Venecia. Estas historias, aunque sensacionalistas, cumplían un propósito. Pintaban a Vlad como un defensor salvaje, pero efectivo, un escudo contra el invasor, sin importar cuán repulsivos fueran sus métodos. Sin embargo, para otros, era simplemente un monstruo, un tirano cuyos actos de crueldad superaban incluso a los gobernantes más brutales de su tiempo. La noche del ataque nocturno y la visión del bosque de estacas se convirtieron en el ápice de su leyenda, el evento que encapsuló su esencia. No era la historia de una gran victoria táctica, sino la historia de cómo un hombre, con un ejército infinitamente menor, logró quebrar la voluntad de un imperio simplemente a través del miedo. Esa reputación, construida sobre el terror, fue el verdadero legado inmediato de Vlad. No necesitaba grandes ejércitos ni fortificaciones impenetrables. Su arma más potente era la mente, la capacidad de planificar y ejecutar actos de terror tan impactantes que el enemigo prefería la retirada a la confrontación. La semilla de la leyenda de Vlad III, plantada en las tierras ensangrentadas de Valaquia y regada con los relatos del ataque nocturno y el bosque de estacas, germinaría y florecería siglos después en una de las figuras más icónicas y duraderas de la cultura popular, Drácula. La transición del príncipe brutal al vampiro literario es un testimonio fascinante del poder de la narrativa y de cómo los eventos históricos pueden ser distorsionados, exagerados y transformados en mito. Los relatos de su crueldad, de su sed insaciable de sangre, aunque metafórica en el sentido de su brutalidad, y de su capacidad para infundir terror absoluto, fueron los ingredientes perfectos para la creación de un monstruo sobrenatural. Los elementos de la vida de Vlad, como su residencia en castillos aislados, su habilidad para desaparecer y reaparecer, y la naturaleza grotesca de sus empalamientos, contribuyeron a la atmósfera de horror que inspiró a autores como Bram Stoker. La propia etimología de su nombre, Draculea, que significa hijo del dragón,
en referencia a la Orden del Dragón a la que pertenecía su padre y por asociación Hijo del Diablo, proporcionó el vínculo lingüístico perfecto para la figura demoníaca. Las historias de su crueldad, antes usadas para aterrorizar a enemigos políticos y militares, fueron reinterpretadas a través de una lente gótica, convirtiéndolo en un ser de las sombras que se alimentaba de la vida de sus víctimas. El impacto de la batalla de Targoviste en la construcción de esa leyenda es innegable. El escenario de un ataque nocturno, de un enemigo que surge de la oscuridad para aterrorizar a un vasto campamento, es la esencia misma de un pesadelo. El bosque de estacas se convirtió en una imagen visceral de la depravación humana, un escenario que fácilmente encajaría en una novela de terror. Esa batalla específica solidificó la imagen de Vlad como un ser más allá de la comprensión humana, un demonio en forma de príncipe. No importaba que el Vlad histórico fuera un ser humano, aunque terrible. Para la leyenda era algo más antiguo y oscuro. Así, el legado de Vlad III trasciende la historia militar y política, se convirtió en un símbolo. Para Rumania es un héroe nacional que defendió su país contra un enemigo abrumador, un gobernante que impuso orden a través del terror, pero que mantuvo la independencia. Para el mundo es el arquetipo del vampiro, la personificación del mal gótico y del terror. La noche de Targoviste, con su mezcla de astucia, brutalidad y pánico, fue uno de los capítulos más importantes que transformó a un príncipe valaco en una figura inmortal. Un monstruo que continúa fascinando y aterrorizando siglos después de su muerte. Su victoria más duradera no fue en un campo de batalla, sino en la imaginación colectiva, donde sigue empalando el miedo en los corazones de quienes lo conocen. El ataque nocturno de Vlad III nos muestra cómo el terror y la estrategia pueden fusionarse en un arma poderosa. Pero, ¿qué revela esto sobre la naturaleza humana y la búsqueda del poder? Deja tu comentario abajo. ¿Qué lección te impactó más en la brutalidad de Vlad? Si te fascinan las mentes detrás de la historia y buscas ideas para la vida moderna, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos capítulos. Juntos, desentrañaremos más secretos de los grandes líderes que definieron eras.